Alan, bienvenido al programa Muchas gracias, Reto Siglo don Jorge. XXI. Creo que es un importante tema, la competencia. O sea, este país está lleno de distorsiones, ¿verdad? El gobierno se mete empresario, distorsiona. Regulaciones de todo tipo, algunas son proteccionistas fuertes, entonces no podemos mejorar precios, ¿verdad? Donde hay una serie de distorsiones en cualquier actividad económica casi, ¿verdad? Importante para el país. Y después la oficina que tiene la competencia, ¿verdad? Si bien se pasó una ley recientemente, hay un camino a seguir que no sé, que me imagino que con la situación está parado, pero el problema es el presupuesto, o sea, casi se requieren 3 veces más los ingresos que lo que está actualmente en el de presupuesto, ¿verdad? Así es. Entonces, conversemos. Usted es el experto. Yo tuve algunas experiencias importantes, pero sobre todo cuando hay grupos que quieran ser grandes jugadores y hacen alianzas o pongámosle así, adquisiciones que son al final un problema para el consumidor. Ahora se habla mucho de las medicinas, por ejemplo. Es un caso importante, sí. ¿Verdad? Hay 5 grandes jugadores. Entonces, en el nivel mayorista. En mayoreo, sí. Y entonces, sí, en farmacias yo creo que hay un montón de farmacias. Hay grupos de que se están armando, pero las farmacias son tantas que yo creo que pero sí hay un mercado importante que preocuparse ahí. Sí. Bueno, Alan. Muchas gracias, Jorge, por la invitación. Sí, este tema de competencia es un tema muy importante en todo el mundo, no solo aquí, en todo el mundo. Ahora hay un gran debate sobre todo este tema de las plataformas tecnológicas en el mundo. En Europa está pasando una nueva legislación sobre plataformas digitales que tiene mucho que ver con temas de competencia, ¿verdad? Facebook y los exactamente. Aquí en Costa Rica, este tema de competencia fue un tema clave en el ingreso a la OCDE. Fue uno de los temas más importantes a los que la OCDE le puso más atención, y de ahí salió esta reforma que mencionabas, reciente, aprobada en noviembre del 2019, Ley de Fortalecimiento de las Autoridades de Competencia. Entonces, la idea era elevarle el perfil a este tema. No sé si recordás cuando vino el secretario general Gurría de la OCDE aquí a Costa Rica, cuando estábamos en el proceso, sus declaraciones fueron: Costa Rica es un país excesivamente caro por falta de competencia, ¿verdad? Entonces, ¿por qué o cuáles son los problemas principales en Costa Rica desde el punto de vista de la competencia, ¿verdad? Ya vos adelantabas algo, yo lo dividiría en 3 grandes áreas. Una es la intervención directa del Estado en la economía, la forma en que el Estado costarricense interviene en forma directa en los mercados. Y aquí estamos hablando sobre todo del tema de empresas públicas. En los índices de la OCDE tiene un índice que se llama Regulación del Mercado de Producto, PMR, que mide este tipo de intervenciones y regulaciones estatales y su efecto en la competencia. En ese tema le ganamos a todos los estados miembros de la OCDE, que vos sabés que los estados europeos no son estados pequeños, ¿verdad? No. Bueno, nosotros en el nivel de involucramiento del Estado en la economía les ganamos. El estatismo. Exacto. La gente a veces piensa que el Estado empresario aquí se acabó con Codesa y aquellas empresas que cerraron. No, seguimos teniendo un Estado empresario muy fuerte en banca, en seguros, en alcohol, en servicios postales, en combustibles, ¿verdad? O sea, y siga contando ahí, ¿verdad? Entonces, ese tema es un tema al que Costa Rica debe entrarle. Y en serio. Y en serio. Y lo dice la OCDE en el estudio económico del 2020 sobre el país, en que analiza el desempeño de las empresas públicas. Y la OCDE dice, muy pobre desempeño las empresas públicas en Costa Rica, cuando se comparan con estándares de la OCDE. Entonces ahí, o se le entra algún tipo de reestructuración en serio, ¿verdad? O se piensa en si realmente el Estado tiene que estar metido en ciertas actividades de esas, ¿verdad? Hay casos en que una entidad pública prácticamente existe
únicamente para distorsionar un mercado como el caso del CNP, ¿verdad? Al final las escuelas, hospitales terminan pagando mucho más caro. Costo de intermediación altísimo. Exacto, mucho más caro. Y más ineficiente. Que si fueran directamente a un mercado competitivo, claro, a comprar las cosas. Entonces, ese tipo de decisión... Y con la gravedad de que, por ejemplo, una escuela que está en Buenos Aires, de Punta Arenas, y le queda más fácil comprar, ¿cómo se llama?, en la zona donde está ellos ubicados. Exactamente. No, tiene más opciones, tiene opciones de precios, de calidad, etc. Cooperativas y todo. Entonces, yo creo que Costa Rica tenemos que dejar de vivir un poco esos mitos del pasado de que hay ciertas empresas públicas que son maravillosas. No, la verdad es que no están funcionando bien muchas de ellas y es un tema al que debería entrársele. Y eso causa una gran distorsión en la competencia en los mercados, ¿verdad? Eso lo dice la OCDE en su informe. Segunda gran área que yo mencionaría, ¿cómo interviene el Estado regulando la economía? Ya no metiéndose directamente, sino regulando, ¿verdad? Y regulaciones que lo que hacen es concentrar muchas veces poder. Las regulaciones del Estado son una de las principales fuentes de lo que se conoce como barreras de entrada a los mercados, ¿verdad? Se establecen regulaciones que hacen difícil que nuevos competidores entren, entonces inhiben la competencia. Y nada más voy a poner un ejemplo que todo el mundo conoce, el caso del aguacate, sí, que es reciente, ¿verdad? Una medida gubernamental que se impone en el 2015 que no frena completamente el ingreso de producto del exterior, sobre todo de México, ¿verdad? Es una barrera total a la competencia. ¿Y qué pasó? Subieron los precios. Casi 87% en algún momento, ¿verdad? Entonces, muy importante que el Estado revise el tipo de regulación que estamos haciendo de las actividades productivas. Usted ha estado muy involucrado en tema de simplificación de trámites, la famosa ley 8220 de protección al ciudadano frente al exceso de trámites. Bueno, esas leyes no han sido efectivas. Un saludo en la bandera. No han sido efectivas. Ahora se acaba... Porque no tiene dientes. Exacto. Bueno, ahora pasó algo ahí de... Hay una reforma reciente, sí. Hay una reforma reciente. Por cierto, que lo impulsó Silvia Hernández. Muy bien, exacto. Muy bien, porque es una declaración jurada y eso... Eso muy bien. Pero hay 20.000 regulaciones en este país. Yo tengo mis dudas del esquema de simplificar regulaciones, de hacerlo depender todo de un ministerio, que es un ministerio muy importante, pero que está muy debilitado, como sabemos, que es el MEIC, ¿verdad? Yo no sé si sería mejor ir a un enfoque en hacer responsable a cada institución de las regulaciones que emite y de la labor de simplificación. Porque si querés pasarlo todo por medio del MEIC, se te va a hacer otro cuello de botella ahí importante, que creo que es lo que ha estado pasando, ¿verdad? La ley habla de un catálogo nacional de trámites, que todo trámite tenga que estar ahí, pero eso no se ha podido completar nunca, ¿verdad? Entonces... No, y además aquí pasa una ley. Primero la ley la complican los legisladores. Porque, y a la hora de reglamentarse. Y también. Ahora la reglamentación dura a veces hasta 1 año, 2 años. Ve la de nómadas digitales, por ejemplo. En caso de... Ahí están... Sí. No ha salido el reglamento. No ha salido el reglamento. Porque tienen que preguntarle a Migración y al otro y el otro. Al final es un arroz con mango y otros países se nos adelantan, como de costumbre. Entonces ya está. Exacto. Y estamos con condiciones distintas para poder competir, ¿verdad? Exacto. Y requisitos complicadísimos de que apostillado y traducciones oficiales y cosas, ¿verdad? Que no van con la figura que se está pretendiendo implementar, ¿verdad? Entonces, hay que ver cómo trabajamos en cambiar en el país un poco el enfoque de la regulación, de cómo el Estado regula. De nuevo, en los rankings de la OCDE tenemos las regulaciones más intensas y más onerosas de todos los países OCDE. Sí. No, y de casi del mundo entero. Bueno, porque cuando hablas también ahí de World, digamos todo lo que hacen, el análisis de la competitividad del país ese a nivel es un mundial, Costa Rica en regulaciones es el récord, ¿verdad? Procedimientos y requisitos para abrir un negocio. Somos líderes mundiales en eso, en complicación. ¿Y para cerrarlo? Peor. Bueno, en insolvencias también, en cómo manejar las insolvencias. Sí. Bueno, pero es que el problema es que parte de eso es lo que genera corrupción, ¿verdad? Totalmente. Porque ahí a uno le dicen que para poder sacar no sé, el agua,
para un permiso para el agua o una remodelación, tienes que pasar por toda esa maraña de instituciones y de interpretaciones de normas que se han hecho, ¿verdad? Sí. Porque entonces vos decís, a mí me tocó vivir mucho esa intensidad, me acuerdo, Setena, cuando comenzamos ahí, era algo, hasta para una tapia, hasta para una panadería, hasta para vender helados tenías que ir. Sí. O sea, no puede ser, ¿verdad? Sí, entonces hay que entrarle al tema de cómo el Estado interviene directamente, revisión de todo el tema de empresas públicas, me parece. Hay que entrarle al tema de cómo el Estado está regulando las actividades económicas, porque hay excesos en regulación, hay regulaciones restrictivas que tienen efectos contraproducentes. Y te pongo otro ejemplo reciente en el sector financiero, las tasas de usura. La ley que se aprobó en el 2020. Y sacaron 300,000. Se le entra con las mejores intenciones, sí, claro. Se le entra a poner un tope a las tasas. Pero ¿qué pasa? 180,000 deudores excluidos del sistema financiero formal, y el regulador hablaba de más bien de cifras de hasta casi 300,000, ¿verdad? Entonces, se quiere lograr algo bueno, pero se usa un instrumento inadecuado, ¿verdad? La regulación represiva, la creación de barreras de entrada y de topes artificiales no sustituyen los buenos efectos de un mercado competitivo. Nunca lo van a lograr, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no trabajar en ver dónde están los problemas de competencia, dónde están los problemas, en el caso del sector financiero, de educación financiera, de protección al consumidor financiero, en vez de entrar con la regulación represiva que termina excluyendo a un montón de gente, ¿verdad? Y finalmente, tal vez una tercera área, Jorge, que yo mencionaría ya es lo que llamamos la legislación antimonopolio o legislación de competencia. ¿Por qué? Porque bueno, en todo mercado, aunque no haya monopolios estatales, aunque no haya grandes barreras legales o regulatorias, puede haber problemas de competencia. Y por eso casi 150 países en el mundo hoy tienen leyes de competencia. Esas leyes, ¿qué es lo que hacen? Le dan a una autoridad, en nuestro caso, la Comisión para Promover la Competencia, COPROCOM, y para el mercado de telecomunicaciones se le encarga el tema a la SUTEL, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacen esas autoridades? 3 áreas principales. Una es la revisión de lo que es fusiones y adquisiciones de empresas, lo que llamamos el control de concentraciones, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo de ese proceso? Bueno, que si 2 empresas que son, por ejemplo, competidoras entre sí en un mercado se van a fusionar y va a desaparecer un competidor, sí, esa fusión sea revisada por la autoridad de previo a que se ejecute. Porque eso para ver en un mercado tan pequeño. Bueno, para ver cuál es su impacto en la competencia. Claro. ¿Verdad? No, hay que aclarar que no es que las fusiones sean malas. No. Las fusiones y adquisiciones son positivas, ¿verdad? Y sirven en todas partes existe. En todas partes. Sirven para aprovechar economías de escala, aumentar eficiencias. Vos sabés que las empresas grandes muchas veces son mucho más eficientes que empresas pequeñas. Sí. Y eso se traduce en beneficios al consumidor. No hay que condenar a la empresa grande, no, creo yo. Ese es un error. Pero sí hay un proceso de revisión de esas fusiones, porque en algunos mercados pueden ser dañinas para la competencia. Esa es la primera función que cumplen estas autoridades. La segunda es investigar lo que conocemos como prácticas monopolísticas, ¿verdad? Cuando empresas en un mercado, por ejemplo, a nivel de competidores, se empiezan a cartelizar, empiezan a coordinar o a fijar precios en conjunto, eliminando la competencia. Ese es un tipo de falta muy grave, en todo el mundo se sanciona. En Estados Unidos y otros países se sanciona como delito incluso, lo que llamamos los carteles, ¿verdad? Y hay otro tipo de prácticas que la ley nuestra llama prácticas monopolísticas relativas, que son ya más sutil, hay que analizar caso por caso. Por ejemplo, las distribuciones exclusivas, lo que se llama ventas atadas, lo que se conoce como discriminación de precios, lo que se conoce como imposición de precios de reventa de un fabricante a un distribuidor. Ese tipo de conductas entre empresas que están verticalmente en la cadena, digamos, no entre competidores, son conductas que pueden ser dañinas para la competencia, pero hay que analizarlas caso por caso, ¿verdad? No necesariamente son anticompetitivas. Entonces, este tipo de estudios
y de investigaciones requiere una autoridad de competencia con bien recursos. fortalecido. Con recursos. Y con recursos y con Con muy gente de nivel, profesional. exactamente. Y esa fue una de los objetivos de esta reforma. Y que fue casi que uno de los requisitos más fuertes que nos pedía la OCDE. Casi, junto con algunas reformas del sector financiero, Sí. casi que esta fue la principal para poder ingresar a la OCDE. Entonces... y ahora vienen revisiones, ¿verdad? hay una hoja de ruta acordada por el país con la OCDE para implementar esta legislación y que está trazada. Está trazada en gran parte porque uno de los elementos de la ley nueva era dotar de presupuesto y de recursos suficientes a la COPROCOM, a la autoridad de competencia. La ley le dotó de gran independencia. Sigue estando adscrita al MEIC, pero el ministro no se puede meter en nada. No. ¿Verdad? Ahora es totalmente independiente. En el pasado hubo algunas situaciones ahí complicadas en ese sentido, entonces ya eso se logró. Lo que ahora se necesita es que se implemente la dotación de recursos a la autoridad. Porque de nada nos sirve tener una autoridad con una ley con buenos dientes, pero que no funciona en la Y práctica. además, las autoridades que están ahí son nombradas, son propuestas por el Ejecutivo y al final son nombradas por la Asamblea por un periodo. Eso fue uno de los cambios importantes de la ley. Porque no hay nada peor que meter la política en Exactamente. Eso, ¿no? Uno de los cambios importantes de la ley fue que ahora la COPROCOM la dirige un tribunal, un órgano superior de 3 miembros a tiempo completo, que fueron nombrados por el Consejo de Gobierno y ratificados por la Asamblea Legislativa. Y van a estar cambiando cada ciertos años uno de los miembros para que haya renovación, ¿verdad? Entonces ese es un cambio importante de la ley. Pero de nuevo, sin los recursos y el staff suficiente, más bien el peligro que tenemos es que se puedan tomar decisiones a la carrera o que se encuentren problemas de competencia donde no los hay, ¿verdad? Y que la competencia es básica para que haya eficiencia, productividad y buenos precios. O sea, porque la gente habla, bueno, ¿cómo bajamos el precio de, no sé, de la electricidad o del agua o de cualquier cosa? Sí. Está metido en las instituciones públicas. No, esa base de productividad. Pero como no se mide la productividad, entonces ahí lo que estamos haciendo es casi son monopolios estatales. Sí. Y esos son jugadores grandes, ¿verdad? La apertura de las telecomunicaciones fue un modelo interesante, ¿verdad? Es un modelo exitosísimo en Costa Rica. Exitoso. La OCDE lo cita como un ejemplo a nivel mundial. Sí, sí, y eso te revela, Jorge, eso que comentábamos antes, de que no hay mercados que tienden por naturaleza, por el tipo de producto, por el tipo de bien o servicio, a concentrarse, a tener pocos jugadores. Tal vez los costos fijos para entrar son muy altos, hay costos hundidos muy altos para entrar, etc. Pero incluso en mercados con pocos jugadores puede haber verdadera rivalidad. Si hay un régimen abierto y si hay una autoridad de competencia que vigile, ¿verdad? Telecomunicaciones es un ejemplo. Y ahora el sector financiero, creo que hay que hacerle algunos cambios importantes porque no todos tienen las mismas reglas. Hay mucha asimetría regulatoria. Demasiada. Exacto. Y eso no genera esa competencia que es importante, ¿verdad? Una tercera área que te mencioné, 3, de acción de la COPROCOM y sería también de la SUTEL en lo relativo al mercado de telecomunicaciones como autoridad de competencia, es lo que llamamos abogacía de la competencia, que es toda esa labor de promover competencia. Fíjate que la ley ahora le da, con esta última reforma, la potestad a la COPROCOM de impugnar directamente ante la Sala Cuarta o ante los tribunales de justicia cualquier decreto, cualquier ley, cualquier regulación que viole la libre competencia. Sí. Que esté violentando la libre competencia. Recordemos, y esto es importante tenerlo presente, la libre competencia es un principio constitucional en Costa Rica. Hay un artículo, el artículo 46, que garantiza la libre competencia en los mercados, ¿verdad? Entonces, las regulaciones que se dicten, la forma en que el Estado interviene en la economía, es cierto, puede hacerlo, porque hay otras normas constitucionales que lo dicen, por ejemplo, para procurar una mejor distribución de la riqueza, eso está bien, pero siempre tomando en cuenta el respeto al principio de libre competencia, ¿verdad? Yo creo que
que es un tema importante y tal vez debimos al principio decir o empezar por lo que vos estabas mencionando ahora. ¿Por qué la competencia? Porque a veces la gente lo ve un poco como etéreo ahí, como una guerra entre empresas y cosas. No, es que está demostrado que mercados competitivos, en donde hay verdadera competencia, rivalidad, independientemente del tamaño de las empresas, reitero, independientemente del tamaño, no es posible en todos los mercados que haya 1.500 empresas vendiendo, no es posible. Pero si hay verdadera competencia, ¿quién es el gran beneficiado de esto? El consumidor. El consumidor. Sí, claro. De hecho, ese es el gran reto y no es meter regulaciones ahí que no tenían sentido, ¿no? Porque las cosas tienen que hablarse como son. Este país, desgraciadamente, venimos con muchas distorsiones. Así es. Para cualquier ley es interminable la cantidad de jugadores que uno tiene que preguntar qué les parece, veamos el caso de los nómadas digitales, o sea, sí. Ese es el caso más típico y así hay. Pero ve cómo la mentalidad regulatoria no ha cambiado en Costa Rica, a pesar de todos los esfuerzos y todo este tiempo. No, porque es un problema cultural y la estructura burocrática, y ahí lo que hace simplemente es ver cómo acomodan piezas, ¿verdad? Para que pasen, porque es poder. Sí. Y no puede ser que para sacar un permiso para el agua, o sea, para que le den a uno agua, bueno, son unas regulaciones, intervienen los abogados, para todo intervienen los abogados y todos, además, los grupos, digamos, profesionales tienen regulaciones de precios, o sea, hombre. Es una de las excepciones a la ley de competencia, que la OCDE recomienda eliminar, por cierto. Claro, porque no puede ser que uno va a hacer una hipoteca y lo que tiene que pagar de derechos a los abogados es una suma importante y a mí me parece que el mercado debiera estar más a la libre, o sea, no hay por qué proteger tanto, ¿eh? Entonces vos le preguntás a un médico, bueno, no, es que la regulación, esta es la tarifa mínima. No, es que son esquemas diseñados para proteger a los profesionales, a los gremios, no al consumidor. No. ¿Verdad? Igual en otros mercados que están regulados. La OCDE recomienda revisar esas excepciones a la legislación de competencia. Ese es uno de los temas. Y la Coprocom hay que reconocerle que ha estado sacando varios estudios sobre esos mercados exceptuados. Ahora salió hace poco uno sobre el mercado de servicios profesionales, que vale la pena leerlo, porque nos damos cuenta que en muchas partes del mundo ya ese sistema de tarifas y restricciones se ha venido eliminando, ¿verdad? Entonces... Pero queda mucho pendiente. Mucho pendiente, muchas tareas pendientes. O sea, pero mi pregunta es, ¿de verdad hay que poner a la Coprocom en el puesto que se merece, ¿va? Si hay preocupación por monopolios, por mucha práctica monopolística en el país, denle presupuesto a la autoridad, que está diseñada y creada para eso, ¿verdad? Y el peor error... Y que no está presionada políticamente. Y que tiene ahora independencia, por ley. Si fuera que el ministro es el que tiene ahí la última palabra, sería un desastre. Exacto. El peor error, Jorge, puede ser creer que la regulacionitis del Estado va a solucionar los problemas de competencia. Ese no es el camino, ¿verdad? Ese no es el camino. O hay quienes dicen que hay que regular los márgenes. Bueno, la comercialización. O sea, los controles de precios, mucha gente cree que protegen al consumidor. Al final termina siendo todo lo contrario, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso de controles de precios por aquí, el Estado regulando precios por allá, porque eso va a beneficiar al consumidor. No es cierto, la experiencia lo dice. Los precios que más suben son los precios de los bienes y servicios regulados. O estableciendo barreras no arancelarias, que son muchas barreras. Volvemos al ejemplo del aguacate, es el ejemplo más claro. Una barrera al comercio que frena la competencia en el mercado interno. Y que ahora perdimos ese pleito, ¿no? Ahora sí, yo espero que esa medida se revierta, ¿verdad? Se revierta bueno, ya lo dijo la ministra. Exacto. Entonces, en resumen, yo creo que... Esa compra de... Vamos a ver, eso sí es una bronca importante para el nuevo gobierno. Y yo creo que
pareciera que el gobierno, si tiene, lógicamente, con muy buenas asesorías, puede comprarse muchas broncas, porque son muchas broncas, ¿verdad? Así es. Ojalá que no las haga todas a la vez, pero sí que comience a trabajar, porque en ese aspecto, ¿verdad? Pero no es por decreto. Aquí va a haber que cambiar leyes y hay que lograr consenso. A ver, en algunos casos, si en un mercado hay barreras de entrada o barreras a la competencia establecidas por decretos ejecutivos, se podría promover la competencia reformando esos decretos. Pero en muchos casos son por ley, ¿verdad? Habría que tocar leyes de la Asamblea Legislativa. Por ejemplo, el caso de colegios profesionales. Las tarifas que fijan devienen de esas leyes de creación de los colegios, que son 35 colegios profesionales, ¿verdad? Entonces, a veces no es tan sencillo como hacerlo por decreto. Por otro lado, a veces son barreras, por ejemplo, arancelarias, ¿verdad?, que frenan la importación de ciertos productos y entonces limitan la competencia en el mercado interno. Y a veces barreras no arancelarias, como el caso del aguacate, una medida fitosanitaria, pero con un fundamento científico débil. Se cae ante un tribunal internacional, ¿verdad? Y resulta que se montó todo un plan de promoción del cultivo de ese producto basado en la prohibición de importación, que resultó ser ilegal. Y ahora sí va a haber competencia. Entonces, el Estado tiene que revisar sus formas de intervención, porque no están siendo efectivas. No es mediante excesos de intervención directa, no es mediante excesos de regulación. Más bien, busquemos cómo promover la competencia en los mercados, en beneficio del consumidor. Que es el más importante. Que es el más importante al final. Bueno, ahí tendremos otra ocasión de volver Hay mucho a este para tema hablar. Para hablar. Gracias, muchas gracias por la invitación. No, encantado.